Sean todos bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo repaso de su lección de escuela sabática. Estamos muy felices de poder estar con ustedes, de poder estudiar la lección 8 ya de este trimestre, Así aquí es. junto a Claudito, mi gran amigo que nos Exacto. acompaña en el repaso de la lección. Contento, agradecido del Señor de poder estudiar este maravilloso tema que nos da fe y esperanza en la resurrección, no solo de Cristo, sino también de todo el universo de hermanos y creyentes en el Señor. Sí. Bien, Claudito, si yo te dijera que vi a alguien resucitar, ¿me creerías? Pregunta difícil. Es una pregunta difícil. Pregunta difícil. Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de esto porque también era una duda que tenían los corintios. Y era una duda que se había instalado. El versículo para memorizar se encontraba allí en 1 Corintios 15, que es el capítulo que vamos a estudiar hoy, y versículos 14 al 17, que dice: y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana, y aún están sus pecados. En esta oportunidad y en esta lección vamos a comenzar hablando acerca de que la resurrección es el fundamento de nuestra fe. Exacto. Allí se cimienta, porque claro, partimos con la duda que tenían los corintios. Los corintios creían en Jesús y contradiciéndose con su idea, no creían en la resurrección. Claro. ¿Por qué? Porque tenían muy arraigada la cultura extranjera. Hemos dicho muchas veces ellos con el pensamiento griego de segregar todas las áreas de la vida, también habían segregado el alma y el espíritu, lo que se le conoce la dualidad del alma. Exacto. Y donde nace también una doctrina muy errónea, que es la doctrina de la muerte, acerca de creer que vamos al cielo, o algunos creían que nos vamos al Hades, o distintas creencias según la cultura. Que el alma pasaba a una etapa diferente, Sí. donde podía tener un premio o tal vez un castigo, pero de alguna manera ellos no creían, más que en la resurrección, no creían en la muerte, porque de alguna manera pensaban que el alma seguía viviendo en otro lugar, en otra esfera. Y es razonable, entre comillas lo digo por supuesto, es razonable que muchos les costara este tema de la resurrección entender, porque como bien dijiste tú, la cultura que circundaba el medio de los corintios estaba todo en relación a este mito urbano, podríamos decir, en el cual no había resurrección, sino que el alma estaba en otra esfera después que la persona moría. Sí. Oye, Claudito, ¿qué tan importante crees tú que es la resurrección de Cristo para los cristianos? ¿Qué rol fundamental juega? Bueno, Pablo lo dice, la verdad es que si no hay resurrección de Cristo, ¿qué esperanza nos queda a nosotros de resucitar? Incluso toda la teología de la salvación en realidad pierde sentido, porque desde el punto de vista del cristiano nosotros creemos en la muerte de esta vida terrenal para seguir a una vida nueva, pero si no hay resurrección, todo pierde sentido. Sí, me hace recordar a una historia que cuenta el pastor Bollón, o un video en una entrevista, donde una entrevistadora atea, de hecho, le pregunta, ¿y qué pasa si, o le pregunta por qué él cree en Dios? Y él le dice, mire, si Cristo no viene, yo no perdí nada. Ahora, si Cristo viene, usted perdió todo. Exacto. Entonces, cuando la crucifixión transforma nuestra vida, transforma nuestra esperanza, porque finalmente es eso. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Tanto al punto de que entendía que esta vida es pasajera, que lo que hagamos aquí, si bien tiene un sentido en la eternidad, de hecho nuestras decisiones aquí tienen mucho que ver, y eso es lo que hablaba la lección. La eternidad no es algo que, o la resurrección algo que es lejano, sino que lo tenemos que empezar a practicar desde hoy, Exacto. a prepararnos desde ya, y saber que el morir en Cristo no significa quedar sin esperanza, porque creemos que hay una segunda venida de Cristo, donde los muertos en Cristo serán resucitados primero. Por eso es tan importante creer en la resurrección. Y Pablo hace mucho hincapié en esto, de esta lógica de que si usted no cree en la resurrección, la verdad que ¿qué está creyendo? Sí. Y le hace a los hermanos de Corintios esta reflexión. La verdad que es vano el evangelio que ustedes creen si realmente no están creyendo en la resurrección. En 1 Corintios 15, el apóstol hace algunos énfasis. Por ejemplo, él predicó fuertemente a los corintios de que Cristo efectivamente resucitó. Sí. Ellos recibieron ese mensaje y los que se mantuvieron firmes, dice en 1 Corintios 15, 1 y 2, que fueron salvados por él.
En 1 Corintios específicamente 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Es decir, como Pablo hablaba de la resurrección de Cristo, si tú crees ese evangelio, si crees en Cristo, tú eres salvo. Pero si no crees en este punto de la resurrección, él dice, todo el resto fue vano. Y ojo con esto, que muchas veces nosotros los cristianos, hay partes del evangelio que nos hacen mucho sentido y otros que no. Y de alguna manera esto se extrapola para otros aspectos de la vida cristiana. Así que me llama la atención, primero que todo, es cuánto énfasis le pone Pablo a esto. Ojo, que lo que ustedes crean no vale una parte. Tienes que creer todo. Sí, de hecho, el capítulo 15 de Corintios, la Biblia, algunos comentaristas bíblicos lo describen como uno de los más profundos. ¿Por qué? Porque nos lleva a analizar nuestras creencias. A ver, muchas veces creemos o damos algunas cosas por sentadas que las creemos. Por ejemplo, la resurrección de Cristo. Pero lo que decíamos, si viéramos a alguien resucitar tal vez por una oración, ¿creeríamos? Y nos hace ponernos en duda esas cosas, porque son cosas que a veces, como digo, asumimos por inconsciencia que Cristo resucitó. Pero debemos creer firmemente que Cristo resucitó. Como cristianos, esa es la base de nuestra esperanza. Amén. Si Cristo no hubiese resucitado, hoy lo que estamos haciendo, Claudio y yo, no tendría sentido. Claro. El predicar el mensaje a otro no tendría sentido, porque ¿qué sentido tiene si Cristo no resucitó? Y allí, en la crucifixión de Cristo, a mí me gusta siempre resaltar algo. Cuando era niño siempre escuché el curso La Fe de Jesús. Sí. Y como que es una frase cliché que nunca la analicé. Y donde se expresa la mayor fe de Jesús es la crucifixión. Porque Cristo es crucificado y por el poder del Padre también es resucitado. Entonces allí en ese periodo de espera, allí se manifestó la mayor fe de la humanidad. Maravilloso. Fíjate que 1 Corintios 15, 6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Pablo ahora está haciendo énfasis en que en sus tiempos también había gente que había sido testigo de la vida y la resurrección de Cristo, de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces él también de alguna manera dice, oye, si no creen, pregúntenle a los testigos, a los que vieron, a los que todavía están. Por ejemplo, dice que se le apareció a Cefas, Pedro. Sí. Entonces, y incluso dice a más de 500. De alguna forma, en los tiempos de Pablo todavía habían testigos de que Jesucristo efectivamente había vuelto a vivir. Sí. Y él está tan preocupado de no solo de contarles que Cristo había resucitado, sino de que vean la evidencia. Sí. Que efectivamente Cristo había resucitado. Y yo creo, analizando ahora un poco, cuando él le dice pregúntenle a Cefas, como o haciendo alusión, recordemos en lecciones anteriores la polarización que había entre el líder. Probablemente habían algunos que creían mucho en lo que decía Pedro. Exacto. Entonces dijeron, ya, si Pedro dice que sí, es porque es así. Entonces tienden a dudar. Pero hay algo muy importante lo que dice Pablo en presentar evidencia acerca de personas que lo vieron. Y es porque Cristo resucitado garantiza nuestra resurrección. El hecho de que nosotros podamos estudiar y ver que Jesús se vino a esta tierra. Encontramos historiadores, por ejemplo Flavio Josefo y algunos otros historiadores que no eran cristianos y que ellos nos dan la evidencia histórica de que Cristo sí vino a esta tierra, que Cristo resucitó, que Cristo murió y que Cristo resucitó. Ahora, la semana pasada tuvimos una semana de oración con el pastor que está desde allí España y nos hablaba un poco acerca de la arqueología, de cómo la evidencia histórica o la evidencia arqueológica demuestra que Cristo vino a esta tierra. Pero por más evidencia histórica, por más evidencia física que tengamos, la mayor evidencia de la resurrección de Cristo o de Cristo mismo debe ser nuestra vida. Exacto. El hecho de que nuestras vidas sean cambiadas. A mí me parece impresionante cuando escucho testimonios, por ejemplo, de hermanos que han estado en las cárceles. Exacto. Gente que su vida fue podríamos decir un fiasco y que se encontraron con Cristo y son otras personas al punto que son irreconocibles para algunos. Aquellos que han sido esclavos de los vicios como el alcohol y que después usted lo ve en un púlpito adelante hablando acerca del amor de Cristo. Qué maravilloso. Y es porque sin duda lo han experimentado. Podríamos quedarnos solo hablando de la evidencia física, como digo,
pero si no consideramos la evidencia espiritual, que es la más fuerte, el hecho de que nosotros podamos experimentar a Cristo no tiene sentido. Fíjate que Cristo es considerado la primicia o la primicia de los que resucitaron, la esperanza también de que nosotros vamos a volver a vivir si morimos. Y nosotros también tenemos que entender que cuando hacemos el bautismo, de alguna manera nosotros estamos simbolizando esa muerte al pecado y una nueva vida en resurrección a la vida en Cristo. Pero piensa lo siguiente, si tú crees en Cristo, tú crees en el Evangelio, en la vida de Cristo, en lo que Él predica, en lo que nosotros, como hablamos la semana pasada del amor, por ejemplo, y crees en todo eso, pero te falta creer en la resurrección, ¿qué sentido tiene entonces bautizarse? Porque el bautismo tiene esa referencia a la muerte y a la nueva vida. Sí. Ese tendría sentido. Pierde totalmente el simbolismo aquel acto que realizamos, que es un acto de profesión público, pero que simboliza más allá de eso. Simboliza la muerte de aquel viejo hombre, ¿cierto? Y nace un nuevo hombre de las aguas. Como usted lo dice, si no creemos en la resurrección, hasta eso pierde el sentido. Claro. Ahora me lleva a pensar en algo también, acerca de que esto que hablaba de que Cristo garantiza nuestra resurrección. Yo sé que hay muchos amigos de los que nos están mirando que también han perdido a seres queridos. Sí. Algunos lo han perdido en instancias muy trágicas, otros por la edad, otros por la enfermedad. Yo perdí a mi papá, por ejemplo, y mi esperanza es volverlo a ver. Ahora, Cristo nos garantiza eso. Amén. Si no fuese por el acto de Cristo, de que Él fue, que se entregó, que murió y que cumplió tal como estaba dicho en la profecía, nos garantiza que podamos volver a ver a nuestros seres queridos si ellos también creyeron en Cristo. Amén. Amén. Eso, yo creo que esa es una de las máximas esperanzas que tenemos todos los cristianos, de no solo volver a vivir nosotros, sino volver a vivir con nuestros seres queridos. Yo sé que usted, querido hermano, a lo mejor perdió a un ser muy querido como su papá, su mamá, en mi caso, mi padre, pero también, no sé, mis abuelos, gente del pasado que me encantaría conocer, poder volver a tener una experiencia con ellos. Y yo tengo la esperanza de que eso va a ser así. De otra manera, en realidad, todo este sentido, todo este evangelio no tendría sentido, como se dijo. Y también quisiera hacer alusión rápidamente a lo que dijo Pablo. O sea, si esto no es verdad, como dice 1 Corintios 15, 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Es decir, como dicen en el mundo, de esta vida no hay otra. Así que comamos y bebamos. Pero sin duda que el Evangelio es para transformar los corazones. Sí. Es para restituir la imagen de Dios en el hombre. Por lo tanto, si no creemos en la resurrección, ¿qué vida nueva podría haber? Sí, la gente tiende a decir, de esta vida no me llevo nada. Pero nos llevamos finalmente lo más importante, que son aquellas cosas que hicimos en vida. Y más que hicimos, lo que creímos, lo que profesamos, cómo decidimos vivir nuestra vida. Y allí tiene un impacto no solo en lo que vivimos, como decimos, sino tiene un impacto en nuestra salvación. Amén. Entonces eso es lo importante de poder vivir así. Mire, y el tercer y último punto es que la resurrección cambia nuestra vida hoy. Y eso es lo que yo hablaba. Si nosotros creemos en la resurrección de Cristo, si creemos que un día volverá, que nos resucitará también a nuestros familiares, y si hemos descansado en el Señor, también a nosotros, eso cambia nuestra manera de vivir. Sí. Cambia, nos da esperanza, nos da un sentido de vivir. Si no, la gente del mundo vive... Muchas veces me pregunto qué pasará por la mente de la gente del mundo. Su día a día, y sabiendo que algún día va a morir y listo. Y se acaba todo. Nosotros entendemos que por más que podamos padecer dolores, que podamos sufrir o que podamos morir en esta tierra, nuestra recompensa no está aquí, está en los cielos. Y lo otro, Joshua, es que nuestros cuerpos físicos, también hace alusión ahí el apóstol, nuestros cuerpos físicos van a ser transformados. Y van a ser transformados incorruptibles, dice. Y de alguna forma seremos semejantes a lo que Dios quería originalmente. Por lo tanto, este cuerpo terrenal, como decías tú, hoy en día es importante cuidarlo, por supuesto, y vivir. Pero al igual que cuando una semilla muere, para comenzar a dar vida a un nuevo árbol, a una nueva planta, a una nueva flor, lo que tú quieras, de alguna manera nosotros, este cuerpo terrenal, en algún momento va a morir
y va a morir para una nueva vida. Por lo tanto, si bien tenemos que cuidar nuestro cuerpo, lo que más tenemos que cuidar también es nuestra mente y nuestro corazón, de que esté acorde a los principios de Dios, para que cuando nos toque morir terrenalmente, Sí. resucitemos a una nueva vida, y esta vez es para siempre. Y tal vez esta es la esperanza para algún hermano que nos está mirando, que está enfermito, Yoshua, Sí. que a lo mejor conoció al Señor y estaba en su lecho ya final de la vida, puede ser, o puede ser algún hermano que de alguna manera toda su vida ha caminado en los principios, pero está enfermo. La esperanza, mi querido hermano, es que este cuerpo terrenal en algún momento se va a acabar, y es una bendición saber, como dijiste tú, el apóstol decía, ¿qué decía? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Exactamente. Entonces en algún momento nosotros volveremos a tener un cuerpo nuevo, una vida nueva, eternamente y para siempre. Sí, miren, la victoria de Cristo sobre la muerte no es solamente una esperanza futura. El poder de la resurrección nos anima a permanecer firmes, constantes y comprometidos con la obra del Señor. Pablo termina con una declaración de victoria. Allí en 1 Corintios 15:57 dice: gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor. Allí en la crucifixión de Cristo podemos cantar victoria y podemos estar seguros de que aquella resurrección nos da la esperanza futura. Porque Cristo resucitó, nuestra fe tiene fundamento. Nuestra muerte no es el final y nuestra vida presente tiene propósito y esperanza. Amén. Mis queridos hermanos, qué hermosa lección, que el Señor les bendiga, les abrace, y tenemos esperanza de un futuro mejor. Así es, queridos amigos, nos despedimos nuevamente de esta lección. Esperamos que nos acompañen en la siguiente. Queremos agradecerle y sobre todo dejar este mensaje. Tenemos esperanza en Cristo. Si Él murió y resucitó, no fue solo por unos pocos. Murió por aquellos que están viendo este video, por aquellos que están tal vez en las calles, por aquellos que sufren, por todas las personas. Todos son hijos de Cristo. Tengamos la esperanza de que Él un día volverá, que Él resucitó, que volverá y volverá a buscar. Eso, queridos amigos, nos vemos en la siguiente lección. Que Dios les bendiga.